Muy buenas noches tengan todos y todas. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Y solo tenemos, ¿qué? 11 personas hasta ahí. Veamos entonces algunos recordatorios y demás. Primero, que no se les vaya a olvidar que este viernes teníamos previsto actividad virtual bajo esa lógica, por lo que les comentaba, pues no va a haber sesión de Google Meet como ahorita, sino que únicamente va a estar habilitado en la plataforma la actividad donde ustedes van a subir la parte del proyecto en la que han avanzado. Dijimos en contenido lo que enuncié en el pizarrón el último día de clases, nombre, tipos, entre otros. Obviamente, no, porque les di pues los 2 días para discusión y ya la mayoría había aterrizado en al menos un tema ya más viable, entonces eso tiene que estar terminado. Adicional a este archivo que sí va a ser igual para todos, pues deberían de incluir idealmente el tema de lo que ustedes hicieron, aunque sea mano, anotaciones o lo que sea, que hayan hecho en clase durante esos 2 días. Algunos incluso de ustedes sí lograron que les sellara los avances que tenían. Caso contrario, entonces todos adicional, aparte de un scan o lo que sea en formato PDF, pero de un análisis a mano del avance que tienen del proyecto. Entonces, al final son 2 archivos, uno que va a ser compartido por todos, que es el avance del proyecto bajo las especificaciones que di, y el segundo es lo que hicieron o el análisis de lo que hicieron hecho a mano y subido en formato PDF. O sea, por lo regular, solo formato PDF dejo habilitado en la plataforma para que se suba. Hoy también el tema del horario, como nuestra clase es de 6 a 7 los viernes, entonces en la plataforma igual a las 7 se cierra eso y ya no, es así, no hay ningún tipo de prórroga. Y los puntos de la parte del proyecto se van a manejar únicamente por esa vía. Esto aplica para las clases de viernes, de febrero y de marzo, para que lo tomen en consideración. Esto, ya lo había dicho, pero por si acaso no, el tema de que se van a manejar los porcentajes de participación, de modo que garantice que todos apoyen al grupo, y si hay alguien asignado a un grupo pero que no está trabajando de la misma manera, pues con toda libertad el grupo le puede colocar un porcentaje de participación que refleje pues, su aporte al grupo, y si es 0, pues es 0. O sea, el tema es que no es que se vaya alguien del trabajo del resto de sus compañeros, tienen que ir ganando sus, ¿verdad? La forma de apoyar esa dinámica un poco más justa con los trabajos en grupo. Dicho eso, bueno, no sé si hay alguna pregunta relacionada a lo que acabo de indicar. Sí, no, todo bien. Gracias. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. No está más indicar que ya dieron calendarización de primeros parciales. Según estas, nos toca el 21 de febrero. Prácticamente tenemos 2 semanas más o menos para la realización del examen. En cuanto a contenidos, ya habíamos dicho los 3 primeros capítulos de Vaca Urbina, y le agregamos los 2 capítulos que vimos en la última clase de Zapata. En la modalidad virtual voy a avanzar con la parte teórica, porque como ahorita ya prácticamente cubrimos contenido, seguramente voy a ahondar en un par de temas más, pero ya después sigo con el contenido que ya sería para evaluación de segundo parcial. Y en las clases presenciales es donde van a poder tener pues un tiempo más para el avance en los otros elementos del proyecto, así pues pueden tener retroalimentación. Alguien me preguntaba del otro lado que iban a poder resolver todo el proyecto esta semana, y digo que no, porque la dinámica fue que en la semana pasada pues yo les traté de orientar lo más posible. En esta semana avanzamos de manera teórica, el viernes se recibe el avance, y al siguiente día de clases presencial, ahí sí podemos darles alguna retroalimentación y orientarles respecto a las siguientes fases o elementos que tienen que ir completando de su proyecto.
No obstante, pues ustedes ya teniendo el tema y demás, ustedes pueden empezar a avanzar basándose en Bacovino, basándose en la bibliografía sugerida respecto a los distintos componentes de los otros estudios. Llámese el estudio de mercado, pues obviamente temas de oferta, demanda, precios, contexto, competencia, etcétera. Y lo que vemos hoy es el estudio técnico, pues también empiecen a ir aterrizando o avanzando con los proyectos respectivos y marcas. Veamos entonces el contenido. Primero, el capítulo les explica la importancia que tiene el tema del estudio técnico. Uno de los elementos es verificar la factibilidad técnica de la producción. Es aquí donde se desglosa el mayor nivel de detalle que tienen los proyectos, cómo se lleva a cabo el proceso productivo, dónde debe realizarse, cómo se prioriza, entre otros elementos. Si se necesitara una licencia y no se cuenta con ella, no está realizado algún proceso productivo, pero altera o violenta algún tipo de norma, no es posible realizarlo. Entonces, el detalle de cómo debe llevarse a cabo el proyecto es el que permite finalmente analizar su segundo punto, dice, el estudio técnico permite determinar un tamaño, localización y organización óptimos. El tamaño, ahí veremos, entre otros aspectos, pues va a depender también mucho de demanda, de la capacidad de inversión que tenga el grupo a cargo. La localización, pues ahí hay distintas estrategias para decidir dónde debe ubicarse determinado proyecto. En el caso, por ejemplo, del sector privado, pues yo les comentaba a sus compañeros, en mercadotecnia, por ejemplo, se mira mucho que la lógica de colocar algún determinado bien, por ejemplo, temas de alimentación, uno pensaría que lo ideal es dejarlo en un sitio donde no hay otro competidor parecido y que eso va a llamar la atención o suplir alguna necesidad existente, pero la lógica muchas veces en el es colocar prácticamente que a la par que la competencia, porque eso garantiza que hay personas que ya habían recorrido cierta distancia para consumir un bien o un servicio y por ende se vuelve una alternativa posible entre dos opciones que están a la mano para elegir, mientras que si están separados de su competidor, pues ya las personas van con una idea y ya no van a empezar a movilizarse a otro espacio. Y así es como ustedes verán o se cuestionarán quizá de que, bueno, fueron a colocar un pollo granjero a la par de un pollo pinulito. Esa fue mucho la estrategia de marketing en ese momento. Pinulito había inundado las colonias cerca de los mercados y demás. Tenía bastante popularidad y cuando, pues seguramente la parte de campero estaba viendo pérdidas por esa vía, instala los granjeros, que son análogos a los pinulitos, los instala casi a inmediaciones de pinulito. Entonces ya la gente, considerando que quiero otra cosa, pues, empezaban a movilizarse a esa opción. Eso es un poco la lógica de mercadotecnia que habla de la localización. El tema de organización también es ideal, y va de recursos humanos necesarios y tipo, las características, las especialidades que se requieran para ese caso. Y también el tema de los procesos y costos operativos. En este caso, por ejemplo, la pregunta que les hago para ver que estén ahí, no solo dejaron la sesión activa, pongan en el chat, cuando hablamos del caso específico del sector público, ¿cómo caracterizarían esos servicios que presta el sector público y por qué? Ya sea que lo pongan en el chat o lo van diciendo viva voz, pero hablemos de qué es lo primero que se les viene a la mente al hablar de los servicios públicos. Disculpe, licenciada, hablaba de optimizar procesos. Es que se le entrecortó un poco y no. Les pedía que pusieran ya sea en el chat o a viva voz, qué es lo primero que se les viene cuando hablamos de servicios públicos.
Energía eléctrica. No, pero caracterizar los servicios públicos, no cuáles son servicios, sino como qué características. Que son provistos por el Estado y pagados principalmente por nuestros impuestos. Ok, gracias. Apoyo a la sociedad, colocaron aquí. ¿Qué más? Decía, yo diría, además de lo que dijo Sebastián, ahí que son los servicios esenciales, ¿verdad? Que pues tradicionalmente se ha identificado que es el Estado que nos presta, precisamente por su magnitud y por su característica que es de tipo social, ¿verdad? Y una de las cosas que pienso que fortalece esta idea es que, digamos, el acceso, o sea, el Estado tiene que garantizar un acceso mínimo a esos servicios y también el costo, ¿verdad? El costo debe también ser garantizado eh, a unos precios razonables, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, la salud pública, ¿verdad? Ya tenemos hospitales y todo, pero digamos que si se dejara en manos de la iniciativa privada completamente este servicio, entonces, pues, como la finalidad es el lucro, pues ya sabemos que los costos se irían muy altos y habrían personas que no tendrían acceso, ¿verdad? Entonces, yo creo que además de todo esto, son políticas del Estado, ¿verdad? Necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad, ¿verdad? Eso le podría decir, Víctor. Acá me están colocando, son temas para satisfacer necesidades, el tema de los precios, la igualdad, la parte normativa. Creo que ahí sí fue un tema de posicionamiento completamente distinto, no me esperaba que se fueran por esa vía, pero digamos que la lógica aquí es, estamos hablando de optimizar procesos y costos operativos. Y ustedes claramente enunciaron de que por la naturaleza de estos servicios, pues es necesario esa accesibilidad. No obstante, pues los servicios, pues al final se colocan a disposición del público, estos servicios públicos como tal, sin costo para el usuario como tal, pero sí hay un costo que sale de la ejecución del gasto correspondiente al ministerio o a la instancia responsable. Y es ahí donde podemos cuestionar, llamémoslo así, los costos operativos. Allá mencionaban el tema de corrupción, mencionaban el tema de la burocracia como características de los servicios públicos y sí es un problema que pues, se ve muy comúnmente también en la prestación de los servicios o en la operación del sector público muchas veces. Temas como las normativas tipo la de ley de contrataciones del Estado, pues buscan precisamente mejorar esa asignación de recursos para contar con pues, lo que se necesita para garantizar la satisfacción de la población sin una designación así muy aleatoria o por compadrazgos y qué sé yo. No obstante, pues siempre han habido maneras que han burlado quizás normativas y se han asignado de manera ineficiente los recursos. Temas de procesos, y eso tal vez no me dejan mentir, si alguno ha estado vinculado con algún tipo de trámite con el Estado o lo que sea, que son procesos muchas veces muy burocráticos, donde empieza con un analista y tiene que pasar a un supervisor, a un jefe, a un director, a una máxima autoridad, y entonces se vuelven periodos muy extensos en los cuales se da respuesta y por ende pues también implica costos de llevar a cabo esa operación. Yo les decía a sus compañeros y he puesto ese ejemplo de que cuando mi mamá fallece y no dejando testamento, me toca hacer el proceso de intestado, por ejemplo, y literalmente tomó 6 años porque no tenía 6 años hasta que resolvieran las instancias correspondientes. Habla de ese Ministerio de Finanzas con el tema de bienes y inmuebles y también PGN y no sé qué nada más, pero son 6 años para un proceso que debería de ser más eficiente. No sé si hay alguna participación. No, creo que no. Bueno, entonces, esa es la idea, el estudio clínico nos va a permitir hasta cierto punto hablar de todos estos temas, de las particularidades, de cómo se
la producción de determinado bien o la prestación de un servicio, y pues nuestro propósito es entonces lograr, si se dan cuenta, la optimización y la factibilidad de este tipo de elementos dentro del contexto del proyecto. En este caso, los componentes, podríamos mencionar de lo que indica el libro de un estudio técnico, es primero la parte del análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. Vamos a ver temas de costos, que pueden ser en cuanto al transporte, en cuanto a la demanda. Además, cada uno de estos tiene una serie de elementos a considerar. El análisis y la determinación del tamaño óptimo del proyecto también. Y yo se los decía a varios de ustedes, el tema de no ser muy ambiciosos con el proyecto, porque ahí es donde se sale de control o no es factible llevarlo a cabo. Es verdaderamente necesario que sea muy específico, por muy quizá poco alcance, es mejor algo que sí esté bien orientado y que pueda lograr los resultados previstos, a tratar de ser más ambiciosos al respecto. E incluso cuando hicimos el ejercicio de la lluvia, si ustedes hablaban de salud, sin pensar, digamos, en ese momento específico a algo muy en particular que les llamara la atención, les decía, bueno, si hablamos de educación, ¿a qué nivel de educación? ¿Es a nivel primaria, preprimaria, básico, secundaria, universidad? Localización geográfica, cobertura, si hay alguna variable demográfica. Entonces todo eso pues guarda relación con las decisiones de qué tan grande pueda llegar a ser el proyecto. La disponibilidad y el costo de los suministros e insumos también es relevante. Lo platicamos con algunos de ustedes, con los propuestas. Van a colocar un tema de maquinaria, cuánto vale cada una de esas, a cuánto va a ascender entonces su inversión total, por ejemplo. Los insumos son locales o son importados. Pensemos ahorita con todo este contexto del cambio de autoridades en Estados Unidos, la dependencia que nosotros tenemos con ellos, la especie de guerra comercial que se está dando entre países, todo eso va a afectar temas de suministros, de insumos, de precios finales. Entonces, todo eso es algo que hay que considerar. Identificación y descripción del proceso. La importancia de esa identificación y descripción pues radica en que esa va a ser la base de costeo, llamémoslo así, para el siguiente estudio que conforma también el proyecto, que es la parte del estudio financiero económico. Entonces es necesario tener mayor detalle, porque el elemento que queda por fuera hace inoperable el proyecto como tal. Y la determinación de la organización humana que es la operación del proyecto. Eso va desde hablar de la capacitación técnica, la capacitación profesional que pueda tener la persona a cargo, las personas involucradas en el proyecto, el tipo de organización, con ustedes o va a ser de tipo privado, etcétera. Y el tema jurídico, que pues ya lo mencionaba en algún momento, que los mandaba a ustedes a revisar si no hay alguna normativa que prohíbe o que limita las pruebas que ustedes están realizando. Entonces, ese tipo de elementos también se van a ver reflejados en esta parte del proyecto, el estudio técnico. Dentro del contexto del estudio técnico, hacen una referencia a la planeación estratégica. Muchas veces, y el libro va a estar muy, muy orientado a los procesos productivos del sector privado, pero tenemos que ir viendo cómo adaptarlos al sector público en el caso que su proyecto vaya por esa vía. La planeación estratégica, si no mal recuerdo, nosotros tuvimos también un curso de administración en área común, ¿verdad? Entonces la planeación estratégica son esos elementos básicos de toda empresa. De las mismas. El libro lo define como anticiparse a lo que se quiere lograr, determinar los recursos necesarios, la manera de obtenerlos y representar mental y escrita la visión y el éxito futuro. O sea, eso es lo que define para qué se está realizando determinada acción, para qué se está produciendo determinado bien o servicio. En el caso, digamos, del sector público, les decía, pues para empezar, uno de los elementos que rige la planeación del sector público es el llamado Plan Catún, y derivado de ello pues están los planes estratégicos institucionales y los planes operativos anuales y multianuales, es decir, que cada instancia, cada
elemento, por ejemplo, el organismo ejecutivo vincula su quehacer con algún objetivo, alguna meta del plan CATUM, y esto a su vez pues es un compromiso, digamos, de país que se tiene. Y en los planes anuales y multianuales pues van definiendo también ya acciones específicas que van orientadas a la consecución de sus objetivos. Por ahí, digamos, entraría la parte de planeación estratégica que explica para el de ustedes todos estos elementos de los planes del plan CATUM o el plan estratégico de la instancia que está a cargo de la ejecución del proyecto. Los casos específicos de empresas, por ejemplo, pues eso solo es parte de la normativa. No me van a dejar mentir que en algunos comercios, creo yo, que aún uno entra y hay un cuadro de misión, visión, pasa incluso en las clínicas, donde dice brindar el mejor servicio de, qué sé yo, dentistas en Guatemala, o ser la empresa número 1 o líder en el cuidado de la salud bucal, qué sé yo. Entonces, este tema de misión y visión como los estratégica, y a manera de definición, dice la misión, va a ser el propósito fundamental de la organización. O sea, ¿para qué existe esa empresa o ese organismo? La acción y la misión va a decir en el futuro cómo se visualiza o cómo se concretaría esa transformación dentro de la empresa. Para abajo va a derivar en objetivos, o sea, todos esos pasos necesarios para expresar o llevar a cabo la visión que se tiene. Y dentro de esos mismos se establecen también metas, que ya son esos elementos y medibles de logro o el avance hacia la visión que se tiene a largo plazo. Las estrategias, pues también dice, son fundamentales para lograr la competitividad. No me recuerdo si en este salón alguno le tocó esa observación, pero les decía en qué los diferencia lo que ustedes están proponiendo a otros en el mercado que puedan estar haciendo algo igual o algo. Entonces tienen que tener sus elementos diferenciadores, o bien, si es algo muy parecido, pues su estrategia es en plasmar qué es lo que los va a posicionar respecto a otros en el mercado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde las estrategias son fundamentales, dice, para lograr competitividad. Dentro de la diagramación técnica, se habla mucho de la cadena de suministro, el proveedor, la producción, el canal de distribución y llegar al cliente final. O sea, es más o menos esa la lógica de la cadena de suministro. Y las tecnologías de información y comunicación, porque finalmente, en el contexto en el que estamos, pues es clave considerar el tema de tecnologías de información. Creo que algunos acá me tocó hacerle la referencia si van a desarrollar una aplicación o cómo va a funcionar, si va a requerir algún tipo de almacenamiento, algún tema de seguridad, otros elementos que hay que considerar. ¿Por qué es importante entonces? Porque permite gestionar de manera eficiente los insumos, porque apoya entonces a la automatización y tecnología digital, y porque todo esto tendrá finalmente impacto en los recursos logísticos y en la producción de los bienes y servicios. Eso es lo que viene a las tecnologías de información. Ya hoy en día, digamos, post-pandemia, se ha vuelto completamente vital considerar todo este tema. La distribución que se pudiera dar quizá en un canal digital versus un canal físico, eso podría ser en algún caso, bueno, no recuerdo ahorita los temas de los proyectos que platicamos con ustedes, pero quizá la distribución de algún bien o servicio ya no necesita tampoco un espacio físico, sino que podría ser solo alguna especie de oficina, sede, desde la cual solo se maneja la parte logística, entre otros elementos. En temas de gestión de insumos y automatización, pues yo les daba el ejemplo también al otro salón, que el año pasado llegó uno de los gerentes de Taco Bell, no recuerdo cuál exactamente, que nos iba a hablar de cómo ellos han incorporado el tema de tecnología y hasta de inteligencia artificial para determinar una demanda potencial de tacos para cuando es el dichoso día del taco, y también de la cantidad de insumos y hacia qué locales deberían de ir en función de esa demanda que tienen. Y así como ese día específico en el cual pues crece considerablemente la demanda, tomen en consideración distintos sitios de comercio en los cuales obviamente no es lo mismo la demanda que se tiene entre semana que días fines de semana, no es lo mismo lo que se tiene quizá a mediados de mes versus a fin de mes, que es cuando recién pagan.
o bien o está comercializando. Y así sucesivamente hay distintos elementos que se tienen que considerar dentro de la demanda y por ende dentro de los procesos productivos. Y es ahí donde las tecnologías de comunicación revisten gran importancia. El libro les menciona en la figura 3.2, creo que era la página 99, si no estoy mal, la cadena de suministros utilizando distintas tecnologías de información y comunicación. Entonces, ahí van a ver ustedes muchas siglas o abreviaturas y pues ahí les aparece en el libro cuál es el significado de estas siglas y abreviaturas. Por ejemplo, en el área de proveedores que tiene esto de SRM, es eso es básicamente cómo se relacionan con los proveedores. Y no es lo mismo que en la parte final CRM, aquí es con clients, aquí es supplier, aquí clients. Entonces es relación con un proveedor, relación con los clientes. Esto pues nos habla de transporte, obviamente del proveedor a la empresa y de la empresa al distribuidor, hay un traslado tanto de insumos como de productos acabados, y entonces el TMS son pues un software relacionado al manejo o a la administración de los costos de transporte, ¿verdad? O la logística del transporte también. Intercambio de datos, ¿verdad? Información influyendo, dice en ambos sentidos. EDI es una abreviatura para intercambio de datos electrónicos, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues ustedes pueden ir viendo ahí cada una de las referencias, no me voy a detener, pero sí que entiendan la cadena de suministros, ¿verdad? Proveedor hasta el cliente, cómo fluye la información, y eso también es útil para la toma de decisiones. Creo que en algún momento mencionamos hasta el tema de los algoritmos, y si ustedes no tienen muy restringidas sus buscadores y los permisos que le han dado a las distintas páginas, no me van a dejar mentir que si buscan algo en Google, y al rato ya está en redes sociales una relación con el o el servicio que ustedes estaban buscando. Entonces, es parte del manejo de la información electrónica que están brindando en temas de privacidad y cómo se ven conectando, digamos, al proveedor o al distribuidor con el cliente potencial, por así decirlo. Entonces, eso es un poco la idea del manejo de tecnología de información. A nivel del sector público, creo que no es tanto, si hay áreas de gobierno electrónico, si hay avances principalmente en instituciones autónomas o descentralizadas que pues han incorporado un poco más la tecnología. Tras temas de pandemia, pues se crea este tema, creo que es un acuerdo con relación a las comunicaciones electrónicas. Algunas instancias de gobierno pues ya tienen un portal con algunos servicios que pueden hacerse en línea, y así sucesivamente, pero no está tan desarrollado como las empresas del sector privado. Otro aspecto importante es el tema del tamaño óptimo de la planta, y pues hay que empezar con la definición de tamaño. Se hace referencia a la capacidad de unidades de producción por año al menor costo posible. Yo estoy hablando de tamaño, toda esa parte de inversión que pudiera tener vincular. Me dice la producción por año, porque pues la capacidad entonces de generar el bien o el servicio, y el menor costo posible, porque recordemos que el concepto de optimización pues hace referencia precisamente a obtener el menor costo, porque es el que nos permite mayor rentabilidad, y pues ahí ustedes podrán repasar o indagar de sus cursos de microeconomía o matemática aplicada, creo que también se mira. Cuando nosotros teníamos procesos de optimización, agarramos la función, ya sea de costo total, en este caso, por ejemplo, y la primera derivada nos va a dar la referencia al igualarla a cero de cuál podría ser esa cantidad que permite el menor costo posible, y eso lo vuelve óptimo. Costo marginal era la derivada del costo total, y la que optimiza eventualmente el costo ideal para determinado factor. Obviamente todo ese proceso de optimización numérico pues lo pueden indagar, repasar en otro momento, pero no está de más que se desenvuelva un poco esa idea que se vio en estos cursos. En términos teóricos, numéricos, pues también hay que considerar entonces para el tamaño óptimo, demanda del producto. Si mi demanda es poca, obviamente yo no voy a tener la gran capacidad instalada. Pensemos, insisto, con los temas de alimentación, que creo que son los que son más fáciles de comprender. Alguien que vaya
implementar algún tipo de negocio de comida, en principio que no se ha dado a conocer y demás, podría ser muy poca demanda, que cuando ya son reconocidas y necesitan mayor capacidad instalada. En el caso de la disponibilidad de insumos, también es un factor determinante. Si yo tengo pocos insumos disponibles, si llegara a haber una escasez derivada del contexto político que les comentaba, pues eso también va a afectar las inversiones que se puedan realizar. La tecnología disponible no es lo mismo, por ejemplo, artesanal, que si bien es un factor diferenciador, sí implica menor cantidad producida respecto a una producción más industrial. Los costos de inversión y financiamiento, puede ser que mi proyecto requiera de, qué sé yo, 10 máquinas de tales características, pero es una inversión muy considerable o altamente riesgosa que prefieran empezar más de pues que implica también la parte de recurso humano, las calificaciones que se necesiten, la forma de organización, si es una sociedad, algún tipo de elemento. Y para sus proyectos en específico, pues va a influir en proyectos de carácter público y privado. ¿Cómo determinar entonces ese tamaño óptimo? Pues el libro les propone dos métodos. En términos muy generales, pues en el primero hace una relación entre el monto de inversión y la capacidad productiva del proyecto. Literalmente les va a dar el libro ahí una fórmula en la que asocia los costos totales de la implementación de determinado proyecto y cuál es la inversión inicial que tiene que hacer, para qué tipo va a estar contemplada, y basado en ese costo, pues determinan cuál debería ser el tamaño ideal. Y el de escalación, que como su nombre indica, considera la capacidad de los equipos disponibles en el mercado y analiza las ventajas y desventajas de trabajar cierto número de turnos de trabajo y horas extras. Es decir, en uno estoy viendo propiamente lo que me va a costar en equipo, y en el otro estoy comparando más bien como las capacidades y cómo compensar. Bueno, no me voy a comprar tal producto, sino que uno de empresa implica que voy a tener otro trabajador o voy a tener otro turno habilitado para sacarle el máximo provecho a ese equipo o a esa maquinaria, por ejemplo. Entonces, esos son los que, un poco la diferencia entre los dos métodos que propone el libro. En cuanto a la localización, dice los factores que se consideran son accesibilidad, costos operativos, su cercanía a los proveedores y su cercanía al mercado. Entre los métodos, pues propone dos cualitativos y el de ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues la localización, aquí le dicen de la planta, pero luego traten siempre de ir viendo los dos aspectos. En el sector privado, obviamente, estamos hablando de la planta, el espacio donde se va a producir el bien. Puede ser que ahí mismo se comercialice, entonces yo ya estoy limitando la cercanía que pueda tener el espacio de producción con el de distribución. Hay que ver también si está cerca de mercado, porque si está muy distante, pues va a afectar la decisión de compra de nuestros potenciales usuarios. Obviamente los costos, si algo está más periférico, tiende a tener un costo menor, pero igual vaya a tener una demanda adecuada. Es que se pueden considerar distintos factores desde el proceso productivo en una empresa actual. Y va a responder por lo regular a procesos de priorización. Es decir, ahí ya no estoy hablando de que voy a colocar una planta, estoy hablando de quizá colocar una escuela o colocar algún taller o un centro de capacitación o un puente o una carretera. Entonces, cuando estamos a sabemos que nuestro país y distintas regiones tienen características específicas, incidencia de pobreza, pobreza extrema, grupos vulnerables, precariedad, necesidades insatisfechas, qué sé yo, hay una serie de necesidades que deben garantizar su satisfacción. Pero con recursos limitados tiene que haber una priorización de hacia qué localidad o hacia qué sitio se van a hacer ciertas intervenciones. Entonces, este tema de la localización en ese contexto va más orientado a priorizar
el espacio geográfico o la cobertura también de personas a la que se oriente el desarrollo del proyecto. Entre los métodos, pues el libro les propone dos, el tema de puntos y de puntos. Yo les decía, muchas veces uno ya utiliza, hasta así muy mentalmente, ese ejercicio de cualitativo por puntos, solo que pues no lo conocen con ese nombre. Entonces les daba el ejemplo ya, piensen que ustedes van a comprar un vehículo, que al final es una inversión y que les sirve para X o Y situación. Entonces pensemos en tres características, podría ser la marca, podría ser el tamaño y el precio. Entonces, la marca, pues hay marcas que inspiran más confianza, hay marcas reconocidas, hay marcas de lujo, qué sé yo. En el caso del tamaño, pues va a depender de las necesidades. Bueno, yo solo estoy sola y no tengo a nadie más. Ah, bueno, un carro pequeño es suficiente y para evitar temas de parqueo y tráfico, qué sé yo. O bien, tengo una familia de tantos niños y demás, entonces necesito un vehículo en el que pueda transportar a X cantidad de personas. Entonces, el tamaño, pues, influye en la decisión. Y finalmente, el costo del vehículo, el precio del vehículo, pues, que va a estar quizás hasta cierto punto también vinculado con de estos tres aspectos, muchas veces, en nuestros casos, pensaría yo, el que tiene más influencia tiende a ser el precio. Entonces, ustedes pueden ceder un poco en las calificaciones de yo quería con Toyota. Yo quería una camioneta con X características, pero me conformo con una SUV, qué sé yo. Entonces, el precio fue el que tiene una mayor ponderación sobre la base del precio, más algunas características de los otros dos criterios, ustedes decidían. Esa es un poco la idea. Y así con compras menores, si son un poco más racionales y no tan impulsivos, pues sí consideran ciertos aspectos, valoran más unos aspectos que otros, y de acuerdo a las opciones que tienen, van a elegir aquel que tiene la mejor calificación, llamémoslo así. Entonces, lo mismo es lo que establece el cualitativo por puntos, habla de ciertos criterios, forma una tabla, les da una calificación en cada uno de los criterios, eso porque obviamente unos son más importantes que otros, y podemos tener entonces una calificación general en la cual pues puedan hacer una decisión para esta opción para ese tema. En el caso del cuantitativo de Vogel, ahí sí lo que hacen es ir a la mata aplicada a uno, su método de transporte, donde recuérdense que va a haber una demanda en X, Y, Z sitios y que van a haber plantas o distintas localizaciones con distintos costos de transporte, y entonces del uso de esta matriz uno podía llegar a determinar cuál sería la ruta eficiente o cuáles serían las plantas que deberían de suplir esa demanda. Y si no, si ustedes han tenido la oportunidad o la experiencia de comprar en línea en comercios como los supermercados, llámese Walmart, PriceMart, no sé, temas de ropa, no me acuerdo ahorita alguna, si ustedes hacen la selección y de ahí colocan hacia dónde va esa compra, por ejemplo, por lo regular el mismo sistema les dice, bueno, es tal tienda la que le va a suplir su pedido. Y si en esa tienda no hay determinado bien o servicio, pues les sugiere eliminarlo del carrito de compras, por así decirlo. Eso responde entonces a un método de transporte, porque de acuerdo al sitio al que se va a llevar, pues también está el sitio desde el cual se va a proveer el bien que se está comprando, por ejemplo. Entonces es un poco la idea del tema de la localización. También alguna metodología de la planeación dentro de la planta tiene que considerar el flujo de los materiales, tiene que considerar la cercanía y la optimización de espacios. Entonces yo ya localicé mi planta, pero dentro de la planta también tengo que hacer un uso eficiente del espacio prácticamente. Y entonces les decía, no porque no sea perecedero, yo voy a tener todos los insumos estivados en cajas, quitándome espacio que podría usarse para procesos productivos. O bien, si está muy distante, por lo contrario, yo necesito tener algún margen, llamémoslo así, una merma que me permita a mí suplir ciertas necesidades de producción en lo que se reabastece la planta, ese flujo de materiales, y no digamos si estuviéramos hablando de comercios de alimentos, de comida, etcétera,
en los cuales es muy importante el manejo de los elementos por las cuestiones perecederas y que si no constituyen como pérdida. El proceso productivo también se puede seleccionar de acuerdo a las características del mercado, por eso en esa lógica o en ese orden. El estudio de mercado me dice hacia dónde voy yo a suplir determinada bien o servicio, y de acuerdo a eso, pues yo planeo la producción, el tamaño, todo lo que acabamos de mencionar, para que finalmente de lo que ustedes ya planearon se hace un costeo que nos pueda dar la referencia si esto va o no va. Entonces, los tipos de procesos productivos, dice, puede ser producción continua, o sea, todos los días se producen las mismas cantidades, se busca la manera eficiente de producir cada vez más. Por lote se me ocurre como ejemplo quizá estas de serigrafía, donde ustedes mandan a hacer algo específico, algún trofeo que solo es para ciertos campeonatos, las mantas vinílicas que sí son como, yo voy a ordenar y es de tal cantidad y demás, entonces eso es más como por lotes. La artesanal, pues su nombre lo indica, y ya les hablaba hace un momento, sí es un factor diferenciador que ayuda a su comercialización, pero asimismo es un factor limitante en los volúmenes de producción, y temas flexibles como ya una combinación entre lotes o aquellos de personalización que ya pues, combinar los sistemas anteriores. Su representación también requiere pues algún tipo de diagrama o de detalle. Mientras más detallado esté el proceso, más fácil será conocer sus costos, y queda por fuera los costos y finalmente ya no se pueden materializar. Y piensen en el tema del sector público nuevamente, los procesos o proyectos que se quedan varados porque pasó algún elemento que no habían contemplado, se pasaron los tiempos y ya no se puede ejecutar, se quedan sin los insumos necesarios, qué sé yo, y por ende, pues, es necesario, insisto, en la parte del detalle del proceso productivo. Quizá los más comunes de lo que ven ahí son los diagramas de flujo, y hasta en Microsoft Word lo pueden ustedes usar. Ahí les aparecen los iconos para diagramas de flujo y les explica, este es de inicio, este es de documento, este es para una toma de decisiones, qué sé yo, les va diciendo para qué. Y pues la secuencia debe ser lógica y ordenada y que permita como tal la realización de procesos. El cursograma es básicamente utilizar estos iconos en el contexto de una especie de matriz, donde además de eso se detalla en qué consiste la actividad y se detalla algunos otros elementos como el tiempo, por ejemplo, que es, o sea, es un esquema más detallado del diagrama de flujo. Dentro de esto mismo también podría llegar a determinarse la necesidad de maquinaria dependiendo del tipo de proyecto al que va orientado, y los criterios para ese tema en específico va a ser costos y financiamiento, su compatibilidad con procesos y la durabilidad de mantenimiento. Obviamente creo que uno de los más relevantes va a ser el tema de costo y financiamiento. Cuando el costo es una limitante, pues yo le doy una compatibilidad con el proceso. El ejemplo del vehículo, ¿verdad? Yo quería una camioneta de tales dimensiones, pero como el costo es muy elevado y no me van a dar el préstamo para comprarlo, entonces un vehículo de al menos hasta 5 pasajeros me sirve para mi propósito. Bueno, entonces es compatible con lo que yo necesitaba, aunque no sea exactamente lo que estaba buscando. Y obviamente el tema de durabilidad y mantenimiento, lamentablemente por temas de costos, muchas veces se sacrifica la calidad y hasta uno en lo particular termina comprando cosas desechables, por así decirlo, pero si en ese momento era cantidad limitada de recursos, uno está quizá consciente que con eso va a tener una duración mínima, ¿verdad? Y muchos de los procesos productivos ahora también están orientados a que sean cuestiones no tan duraderas como antes, para que constantemente se estén cambiando. No digamos temas de mantenimiento, no sé, si fuera el mismo caso del vehículo, pues no solo es de considerar la compra del vehículo, se considera hasta los precios, por ejemplo, o los insumos o repuestos que pudieran necesitarse, entre otros más a considerar en cada caso. Y que también pues, se ve reflejado en costos.
creo que ya para ir finalizando, no solo todo lo que, bueno, aquí ya mencionamos el tema de la localización, del proceso, de la planeación entre la cual se va a desarrollar el proyecto, distintos elementos y detalles en específico, pero no está de más también considerar lo legal y lo organizacional que requiera la ejecución del proyecto. Por ejemplo, normas de seguridad industrial, seguridad ocupacional. Allá les comentaba que hace poco escuché un tema de normativas del manejo de carga en Guatemala. Entiendo que, según la normativa internacional, lo ideal sería que las personas no sean quienes manejen carga, sino que se requiere esta maquinaria, ciertos equipos que permitan movilizar carga. No obstante, pues ustedes no dejarán mentir que las personas sí manejan carga. Uno puede ir, no sé, a la terminal, a un mercado, y vemos personas que hasta literalmente ese es su trabajo, ¿verdad? Estar cargando los productos de alguna de las personas vendedoras ahí, o que lo hacen descarga de los camiones, de los sitios, qué sé yo, ¿verdad? Entonces eso es común acá. De ahí dice, parece que si es necesario la carga, lo ideal sería hasta 22 kilómetros. Y la lógica nos dice que en el país no es lógico pensar que solo les van a permitir carga de 50 libras. No recuerdo qué país mencionaban en esta reunión a la que asistí, donde literalmente importan producto guatemalteco, pero solicitan que no exceda, creo yo, de esas 50 libras, precisamente porque ahí sí está bien normado que no puede nadie cargar más que ese. Y en nuestro país creo que sí está permitido entonces hasta 45 kilogramos, que es aproximadamente las 100 libras. Pues, no obstante, insisto, ya en la realidad vemos ahí albañiles, obreros cargando varios sacos de cemento que seguramente pues, pueden llegar a exceder las 100 libras, y no digamos también temas de productos que se ven de carga en terminales y demás, que pues están incumpliendo con la normativa correspondiente. Entonces, todo ese tipo de elementos de seguridad, no sé si ustedes vieron también que recientemente han habido muchos problemas también de temas de seguridad. Creo que fue en las Américas que se había caído alguien de limpiar vidrios, algo así, no recuerdo, en un edificio. Entonces ahí hay normativas del equipo, de la capacitación, de las alturas permitidas y otros elementos que se tienen que considerar para llevar a cabo la prestación de un bien o un servicio. Y pues en lo que a ustedes respecta, pues también está el tema de seguridad industrial. Regulaciones ambientales y sanitarias, les mencionaba pues que varios de ustedes, seguramente porque ahorita es el tema del momento con lo de lo del 11 de febrero, que ya entra en vigencia la clasificación de desechos sólidos en 3 variantes, digamos. Entonces eso es algo que hay que considerar, temas sanitarios que pudieran afectarse, alguna licencia, si fuera, digamos, la producción de alimentos, ¿verdad? Hay licencias sanitarias, hay permisos que se requieran, ¿verdad? Que alguien me habla de un pozo de agua, pues a ver si eso no requiere algún tipo de dictamen del Ministerio de Salud, por ejemplo, de calidad de agua, que todas estas regulaciones ambientales y sanitarias que pudieran afectar al proyecto tienen que estar contempladas en el estudio técnico. Y toda la legislación laboral y contractual, pues ahí yo les decía, el tema de lo laboral también está, pero pensemos en el código de trabajo, las jornadas exigentes, los tipos de contrataciones, qué sé yo, de lo que pudiera estar normado, el tema del salario mínimo, o sea, si ustedes van a contratar X cantidad de personas dentro del, o se estima dentro de la realización del proyecto, pues por lo menos tiene que ser el salario mínimo y otros elementos legales y organizacionales. Entonces, en conclusión, el estudio técnico nos va a dar ese detalle de cómo se lleva a cabo el proyecto y garantiza entonces su viabilidad operativa, o sea, que realmente podamos lograr. Si hay algún elemento que el costo excede, que la normativa no permite y demás, entonces eso ya está frenando desde este punto la posibilidad de llevar a cabo el proyecto. Optimizar, ese es uno de los procesos principales, busca optimizar costos, producción y rentabilidad,
y eso se va a ver demostrado con el estudio financiero económico, que pues ya nos puede dar una referencia de indicadores de rendimiento, retornos, las tasas de costo-beneficio, bueno, es un costo bajo considerando el beneficio que genera, entre otros, y que finalmente son base para la toma de decisiones estratégicas, porque de los 3 estudios principales en el proyecto, el mercado me da un contexto, el financiero me da los números como tal, pero el proyecto explícito de qué es, para qué sirve, cómo se hace, cuánto tiempo, etcétera, eso va a decirlo el estudio técnico y solo pues desde ahí es donde se comprende y finalmente se puede tomar una decisión. Pues hasta acá el capítulo 3, obviamente con los aspectos más relevantes, ustedes tendrían que abordar ya en la lectura para comprender algunos aspectos adicionales, pero no sé si hay alguna consulta relacionada a este tema. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Estamos, sí, conectados? Ok, gracias. Hay una reacción. Listo, me quedo entonces hasta acá. Hasta una actividad relacionada a lo que vimos el día de hoy. Ya es justo el formulario de asistencia para que lo tomen en consideración. Y pues si pueden ir avanzando, si no han avanzado ya con las instrucciones de lo que les di el viernes, así pues tienen garantizado subir a tiempo su tarea. Platicamos entonces el día jueves. A todos muy feliz noche. Feliz noche, licenciada.